Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Bienvenidos a su programa Él crecerá y yo disminuiré, del grupo de oración María Auxiliadora. Soy Eberto de León, un servidor laico de la palabra del grupo de oración, y estoy aquí hoy, queridos hermanos, como personas guiadas por el Espíritu Santo desde ahí donde están, para que hablemos de un tema que es importante y no es exactamente muy usual, pareciera de repente desligado de la espiritualidad de nuestra Iglesia Católica y también de la renovación carismática, pero realmente es muy importante, y el mismo Papa nos ha escrito sobre eso y el mismo Dios nos habla a cada momento en la creación. El tema se llama cuidar la creación. Pues este tema es un llamado urgente para que nosotros vivamos nuestra relación con el medio ambiente, así como Dios quiere que nosotros vivamos todas nuestras relaciones. Realmente, cuando uno está en esto, en el proceso de la evangelización, digamos, el Señor al final en todo ese proceso trata de ponerlo a uno en confrontación con ciertos temas, con ciertos hechos. Y lo primero que hace, por ejemplo, es ponernos en confrontación con nosotros mismos, a que nos examinemos. Media vez nosotros humanamente nos podemos confrontar y podemos conocernos mejor, también nos invita a confrontarnos en nuestra relación con Él, en la relación con Dios. Y cuando hemos encontrado esa relación con Dios, nos invita también a confrontarnos en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, y de esa manera, pues se hace esto. Pero también nos invita a confrontarnos con la creación, con la naturaleza, con aquello que nos dio el Señor para mostrarnos su amor, porque de esa naturaleza es donde nosotros obtenemos todo. Absolutamente todo es la provisión natural de Dios. Claro, y por supuesto que si eso no es suficiente, Dios puede disponer una provisión sobrenatural para nosotros, pero en principio está la provisión natural, y esa es la creación, la naturaleza, todo lo hecho por el Señor que nos narra el libro del Génesis. Ahora, yo quiero decirles que también que la creación no es un adorno. La creación no es un adorno, sino que la creación es una serie de recursos que tenemos ahí, pero no es para destruirlos, para aprovecharlos sin límite, sino que eso es en realidad un don del Padre, es un don de Dios, que quiere decir que es un regalo de Dios. Es todo lo que ha puesto a nuestra disposición para que nosotros seamos felices, para que nosotros realmente entendamos a través de esa felicidad también el amor que Dios nos tiene. La palabra nos dice en Génesis 2:15: tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos en este pasaje dos verbos: labrase y cuidase. Fíjense ustedes, el significado de labrar es cultivar. Él quiere decir dar todos los cuidados a algo. Por ejemplo, un cultivo, nosotros sembramos un grano de maíz o varios granos de maíz y estos nacen. Y pues entonces tenemos que preocuparnos porque tenga humedad y le echamos un poco de agua. Le quitamos el monte que crece alrededor para que crezca sano, aflojamos la tierra para que se pueda estar bien.
Cuando crece, lo calzamos para que el aire no lo vaya a botar, lo cultivamos, ¿verdad? Lo cuidamos. Así como se nos dice también que cuidemos, por ejemplo, de nuestro aspecto, de nuestra apariencia. Y entonces, pues que nos peinamos y todo, es lo mismo, cultivamos nuestra presentación. Entonces, Él nos pide cultivar, ¿verdad? En el jardín del Edén, que es, digamos, que representa la creación. Y además de cultivarlo, nos llama a guardarlo. ¿Qué quiere decir? No desperdiciarlo, no destruirlo, no abusar de él, no ignorarlo, ¿verdad? Sino mantener el cuidado, o sea, el cultivo de eso, los arreglos, todo, para que eso permanezca y podamos, a través de esa provisión natural de Dios, ser felices. Entonces, en la misma palabra, en el Génesis, les parafraseo, Él nos dice que somos administradores de la creación. O sea, somos custodios, cuidadores, vigilantes de esa creación. No nos dice dueños de esa creación, dueños que pueden quitar o poner, destruir o hacer lo que quieran. Nos dice que somos administradores de esa creación. Aquí encontramos, hermanas y hermanos, especialmente en la renovación carismática, hablamos mucho de los dones del Espíritu, porque el Espíritu Santo es una parte muy grande en la espiritualidad nuestra. Entonces hablamos mucho de los dones del Espíritu y toda la iglesia realmente nos habla de los dones del Espíritu en todas las formas variadas de la diversidad de la iglesia. Hablamos mucho de los dones del Espíritu Santo. Hoy, pues recordemos lo que ya dijimos, esta creación es un don. Es un regalo de Dios. Entonces, por ser un don, la tenemos que cuidar y eso implica gratitud hacia Dios por todo eso que nos ha dado, darle gracias a Dios por todo eso. Y realmente, así como el Espíritu, se dice, renueva toda la faz de la tierra, también quiere renovar nuestros corazones para que nosotros podamos vivir en una buena relación con esa creación que Dios nos ha dado para manifestarnos su amor. Y es que así Dios nos ha dado todo su amor para que nosotros seamos felices. Por ejemplo, un agricultor que trabaja la tierra sabe que no la puede explotar sin descanso, que no puede darle y exprimirla y destruirla, buscarla más fácil de trabajar aunque se pierda la tierra. Él sabe que no, él sabe que tiene que cuidar esa tierra porque eso es lo que tiene él para su sobrevivencia. Y entonces, pues tiene que guardar esos cuidados. Hay, por supuesto, personas que no la cuidan, ¿verdad? Y que le tratan de sacar al máximo y al máximo hasta que la van secando. Miren, por ejemplo, en las selvas, ¿verdad? Aquí no vamos muy lejos, en las selvas del Petén, ahí la gente, por ejemplo, comenzó a botar árboles, ¿verdad? Para poder plantar milpa, o sea, maíz. Y entonces les dio, como esa tierra era virgen, dio grandes cantidades de maíces. Esos mismos terrenos que una vez tuvieron árboles y que ahora tienen maíces, de repente comenzaron a dejar de dar suficiente maíz. Y entonces viene y busca realmente un sustituto. Y entonces viene y pone pastos para que haya ganado. Y entonces los pastos producen porque tienen menos requerimientos. Podríamos decir que los cultivos como el maíz, y entonces el ganado pasta ahí, cortan el zacate y todo, pero con los años y con el sobrepastoreo que hay, los suelos también se van degradando, se destruyen, y de repente encontramos grandes extensiones de tierra que ya no tienen un árbol ni para tener sombra, y que ya no dan ningún cultivo, que ya no dan pastos, y casi se entra a un proceso como en otras regiones y en otros países, a un proceso en que se desertifica, y ahí ya nadie podrá vivir feliz porque definitivamente se perdió aquella provisión natural que Dios nos había dado. Entonces, vamos a encontrar, así como encontramos una relación del amor de Dios para con nosotros, también encontramos una relación del pecado con nosotros y también del pecado con la creación, ¿verdad? Así el amor de Dios se manifestó a través de la creación tan grande que nos dio, pero el pecado también establece una relación con la creación. La carta a los Romanos 8:22 nos dice, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente
y sufre dolores de parto, palabra de Dios. Sí, la naturaleza se resiente, la creación sufre, ¿verdad? Y ahí ven, por ejemplo, animales silvestres que van desapareciendo, especies que están en extinción, de plantas, de animales y todo, y esa naturaleza, esa creación sufre y gime como dolores de parto. Porque el pecado humano ha roto la relación que había. Surge la ambición, surge la avaricia, el deseo de tener mucho y de destruir la naturaleza, por ejemplo, sacar la mayor extensión de madera sin ningún manejo apropiado, utilizar el agua en cosas que de repente no son ni útiles y se destruye la naturaleza. Y entonces esa naturaleza gime, se destruye el pecado, la avaricia, la soberbia y todo del hombre que puede hacerlo todo, hace que entonces el pecado establezca su nexo con la creación y cause esta destrucción de la creación. Sin embargo, al igual que con el amor de Dios y con el pecado que surge en el hombre, el Espíritu Santo en la renovación carismática también hemos aprendido, en la iglesia hemos aprendido también que el Espíritu Santo sana, que el Espíritu Santo libera, que el Espíritu Santo restaura. Y entonces, aquello que el pecado destruye, el Espíritu Santo lo puede reconstruir. Y cuando entonces sucede que un cristiano se convierte de corazón, cree en Dios con todo su corazón, entonces su manera de relacionarse con la creación también va a cambiar. En lugar de destruir, va a construir. En lugar de hacer cosas que lo dañen, va a hacer cosas que lo beneficien. Lo va, podríamos decir de nuevo, a cultivar, a guardarlo, a conservarlo, ¿verdad? Así como decían en el primer pasaje bíblico, labrase y guarde, ¿verdad? Para que lo cultive y que lo guarde. Entonces, así pasa. Una anécdota hay en una comunidad rural. Hay un grupo, de verdad, de la renovación carismática católica, decidió como una tarea de apostolado y para establecer esta relación, digamos, con la creación, la limpieza de un río que estaba contaminado en una aldea, pero estaba contaminado. Ahí llegaban a reposar plásticos, bolsas plásticas, botellas, de todo, así como han visto reportajes en la televisión. Y entonces comenzaron a limpiar y a limpiar y a limpiar el río en esa comunidad, hasta que, digamos, lo lograron limpiar bastante y volvieron peces que antes, que ya no se miraban, volvieron. Y aunque algunos se burlaban, comenzaron a regresar peces, aves que llegaban y todo, y se convirtió de nuevo en un sitio bonito. Y entonces todos se unieron y comenzaron a agrandar la experiencia, y entonces ahí al final, fíjense ustedes, la creación misma se volvió un testigo, un testimonio, podríamos decir, de la conversión de las personas, de que una espiritualidad en la Iglesia Católica, si nos reconciliamos con el Señor, entonces pues también vamos a guardar la creación. Ahora, al igual que traíamos la secuencia de que si el amor de Dios con nuestra felicidad, de que el pecado con nuestro sufrimiento, ¿verdad? Entonces, al igual también con la creación, podemos establecer una relación de Jesús y la creación. En San Mateo 6, 26, 28 dice, mirad, las aves del cielo no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Versículo 28 dice, y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Palabra de Dios. Nos enseña que Jesús se relaciona así con la creación, porque si las aves comen, si los lirios se visten, nos preocupamos nosotros cuando Él nos ha provisto, nos ha dado toda esa provisión natural para que nosotros vivamos bien. Y entonces eso es que nos enseña a contemplar la creación y descubrir en ella la fidelidad de Dios para con sus hijos, para con nosotros, en lo que nos da lo suficiente, en lo que nos ha puesto a disposición aquello que necesitamos para vivir. Esa fidelidad nos la muestra también a través de la creación, cuando comen los pájaros, cuando visten los lirios y cuando
no se preocupan ni se fatigan. Nosotros esa fidelidad debemos de tenerla bien presente y estar bien seguros. Ahora, cuando se nos invita a alabar, también se nos invita a contemplar. Alabar a Dios nos hace humildes y agradecidos. Por eso, cuando exaltamos al Señor, miren, podemos exaltarlo si miramos esa naturaleza, si miramos esa creación tan grande, tan inmensa y tan perfecta. Y sabemos que Dios es más grande, es más inmenso y es más bello que esa naturaleza todavía. Estamos alabando a Dios, estamos alabándolo cuando nosotros alabamos aquello que Él nos ha dejado para nuestra supervivencia. Entonces, nosotros encontramos de esa manera que podemos hacer mucho, ¿verdad?, con la creación, que podemos establecer una buena relación con la creación. Y que entonces, en lugar de la destrucción que se provoca en la creación, nosotros podemos hacer otras cosas diferentes. Y entonces vamos a establecer una relación distinta, no de destrucción y de daño, sino una relación de labrar y guardar, o sea, de cultivar y proteger, ¿verdad?, de que no se destruya, que no se degrade. Por eso, cuando se nos invita a alabar a Dios en la creación, pues eso nos hace humildes y agradecidos y expresamos nuestro agradecimiento para con ese Dios que nos ha dejado tanto y tan útiles las cosas para que nosotros vivamos. ¿Acaso no de ahí salen todos los alimentos? ¿Acaso no de ahí salen los alimentos para los animales que luego nos alimentan a nosotros? ¿Acaso no de ahí salen materias primas de la naturaleza para todo lo que tenemos y que cada vez hay un uso de eso más grande? Y esperemos que hayan usos sostenibles, que hayan usos que hagan preservar esa naturaleza y no solo usos destructivos. Miren, la creación es tan grande que yo les podría decir, ¿cuándo no nos hemos dado nosotros cuenta, por ejemplo, en un amanecer, que nos levantemos a las 4 o 5 de la mañana y levantemos nuestros ojos hacia el cielo y veamos ese amanecer tan bello, ¿verdad?, cuando el sol comienza a romper las nubes y se mira anaranjado porque está rompiendo la oscuridad del sol, o bien de repente es un atardecer y se miran los celajes y se mira la belleza de la naturaleza, la grandeza del universo. ¿Acaso ahí nosotros no hemos visto la presencia de Dios en un amanecer, en un atardecer, en un paisaje extraordinario que miremos, en una brisa suave que nos tome? Miren, verdaderamente en esos momentos la naturaleza nos está hablando del Creador, nos está proclamando la naturaleza, la grandeza del Señor, la belleza del Señor, el amor del Señor. Él nos está dando todo eso. El Espíritu renueva la tierra. El Salmo 104:30 dice: envías tu Espíritu y son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Así. En realidad el Espíritu renueva la faz de la tierra. Pero ustedes saben que renovar algo, que componer algo, que restaurar algo, no es magia, ¿verdad? Que no es magia, sino son hechos concretos que se tienen que hacer. Y entonces hay que tomar acción a través de nosotros. Claro, puede renovarla. Y Dios quiere renovar la faz de la tierra a través de nosotros, o sea, con nuestra participación también, con que nosotros nos involucremos. Cuidar la creación es obra del Espíritu. Y es obra del Espíritu tanto como en la renovación carismática podemos hablar de orar en lenguas, de sanar corazones, de anunciar el Evangelio. También cuidar la creación es obra del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo tiene que hacer nacer en nosotros ese deseo de cuidar esa creación. Todo está conectado, hermanas y hermanos. Todo está conectado en el Espíritu Santo. Todo proviene del Espíritu Santo. Aquellos buenos deseos, aquella intención de hacerlo, aquella fortaleza de hacerlo, todo eso viene del Espíritu Santo y de eso tenemos que estar nosotros muy compenetrados. Ahora bien, después de todo esto, aquí hay un llamado
práctico. Cuando queremos decir un llamado práctico es que con hechos concretos nosotros invitamos, por ejemplo, a practicar esas cosas que van a ayudar a cuidar la creación. ¿Qué podemos hacer como cristianos y como miembros de nuestra Iglesia Católica para cuidar la creación? Y vamos ahí. Número 1, por ejemplo, vamos a recuperar una espiritualidad de la creación. Vamos a dar gracias en nuestras oraciones de todos los días por esa naturaleza, por reconocerla como un regalo de Dios, por la belleza, la utilidad, la grandeza que tiene. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a respetarla, que nos instruya para respetarla, porque Él es el que enseña, Él es el que capacita, Él es el que da todo eso. Entonces vamos a pedirle que nos enseñe a cuidar la creación para que podamos respetar esa creación y preservar esa creación y hacer cosas útiles para preservar esa creación. Número 1, ¿verdad? Número 2, practicar gestos concretos, o sea, acciones concretas, no solo palabras, sino acciones. Por ejemplo, reducir la basura. Mire, vamos y nos rompemos una bolsa de una de esos snacks que venden, nos los comemos y agarramos la bolsa y la tiramos y ensuciamos el planeta. Usamos muchas cosas plásticas y las tiramos, botellas de agua que las tiramos donde sea. Viene el invierno, viene el agua y tapa los desagües, los drenajes y se provocan inundaciones en las calles. Todo ese material al final va a caer a los ríos y el río es inmenso y va arrastrando todo y acumulando todo. Yo no sé si han visto esas fotografías de la orilla del mar, cómo quedan las playas llenas de plásticos, de botellas y de todo. Y entonces es el desastre que estamos cometiendo. Un gesto concreto es no tirar esa basura así, es reducir la basura, evitar el desperdicio de las cosas, es poner las cosas en su lugar. También tenemos que cuidar el agua. ¿Cómo es eso de que prendemos el chorro del lavamanos y nos lavamos la boca y lo dejamos prendido mientras nos cepillamos? Esa agua que nosotros estamos desperdiciando es un agua que otro hermano u otra hermana por allá le está haciendo falta, o la está comprando a precios caros, o la está tomando de mala calidad. Entonces tenemos que hacer esos gestos concretos, por ejemplo, de cuidar el agua. Gestos concretos como sembrar un árbol, como proteger la tierra que Dios nos confía. Por ejemplo, la gente que hace agricultura y que nos pueda estar escuchando, pues cuidar su tierra, sembrar en nivel, que el agua no se lleve la tierra, que no la destruya, hacer ese cuidado de los recursos, ¿verdad? Del agua, por ejemplo, del suelo, de todo aquello que nos ayuda a no contaminar el aire quemando basura y cosas como esas, sino que nos ayude a preservar la naturaleza. Tercero, hay que educar a los hijos. Como padres, pues vamos a educar a nuestros hijos. En realidad el cuidado de la naturaleza no es una moda, el cuidado del ambiente no es una moda, sino que es una medida constante que debemos de tomar. Eso es evangelización. Dios también hablará a través de la creación. De esa forma también se evangeliza, se catequiza, se enseña a nuestros hijos, comenzando por ahí, y a quienes podamos, a cuidar la naturaleza. Y por último, vamos a vivir la sobriedad del evangelio. Miren, el consumismo destruye todo lo destruye. La creación la destruye el consumismo. Y en Jesús nos llama, al contrario, a vivir con la sencillez y la libertad que Él vivió. No necesitamos tirar cosas que todavía podemos usar por consumir más. En todo caso, si es así, pues podemos darla a otro que la necesite y reciclar eso, utilizarlo, y entonces nos llama a vivir en la sobriedad del Evangelio, una sobriedad que Él nos mostró y nos demostró siempre aquí. Bueno, hermanas y hermanos, en conclusión, la creación es un acto de amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de amor a ese Dios trino, de amor a ese Dios que nosotros profesamos y que nosotros proclamamos con nuestros labios, que es el Señor. Entonces, cuidar la creación no va a ser una carga para nosotros. Al contrario, va a ser un acto de amor. Así, estamos diciéndole un sí al Señor, diciéndole un sí a Jesús,
Es participar entonces en la obra creadora de Dios. Hermanas y hermanos, hoy, como grupo de oración María Auxiliadora, por ejemplo, como miembros de la Renovación Carismática, por ejemplo, como miembros de la Iglesia Católica, esa iglesia grande y maravillosa que el Señor nos dejó como medio para nuestra salvación también, nosotros vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conservarla. Decimos, ven Espíritu Santo y renueva nuestro corazón para que sepamos cuidar la obra de tus manos, la grandeza que nos diste, el amor que nos demostraste con eso. Señor, ayúdanos a hacerlos. Y que María, Madre de la creación nueva, interceda por nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo y por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.